decir que vamos a evaluar lo que se elimina por metabolismo, o sea, lo que pasa por el hígado se metaboliza y queda en activo. Entonces, como dije anteriormente, hay dos velocidades de movimiento, la cinética lineal o de orden 1 y la cinética no lineal de orden 0. Les dije que teníamos que tener en cuenta lo que se metaboliza y se elimina por ese medio. Vamos a decir que en la cinética lineal lo que se metaboliza y elimina es una fracción o porcentaje constante, mientras que en la cinética no lineal es una cantidad constante. Vamos a ver ejemplos. Un ejemplo al azar. Elegí un número que va a ser 50. ¿Por qué? Porque todos sabemos dividir por 2. Entonces voy a hacer el ejemplo de la cinética lineal y después el de la no lineal. Denme un minutito. Bien, entonces les dije que iba a usar el 50. Si hablamos de cinética lineal, les dije que era un porcentaje constante a lo largo del tiempo, en una unidad de tiempo, o sea que vamos a hablar de 50%. Mientras que en la cinética no lineal hablamos de cantidad, o sea 50 miligramos. Veamos qué sucede si damos una dosis en primer lugar. Es al azar el número. Damos 100 miligramos, en la droga que sigue cinética lineal se metaboliza el 50% y se elimina el 50%, y la concentración plasmática queda de 50 miligramos sobre una cantidad de líquido. Ahora, ¿qué pasa si duplicamos la dosis? Si duplicamos la dosis, se sigue metabolizando y eliminando el 50%, o sea, en este caso es el doble, porque duplicamos la dosis. Y la concentración plasmática, representada en el Galmarini como área bajo la curva, es el doble. ¿Sí? Y si triplicamos, es muy sencillo. Se va a triplicar lo que se metaboliza y se elimina, y se va a triplicar la concentración plasmática. Y si quintuplicamos, igual. Se quintuplica lo que se metaboliza y se elimina, y se quintuplica la concentración plasmática. O sea, los fármacos que siguen cinética lineal a dosis terapéutica, siempre pasa esto: se metaboliza y se elimina un porcentaje constante, una fracción o porcentaje. Entonces, podemos prever qué sucede si, por ejemplo, cuatriplicamos la dosis. ¿Qué va a pasar? Y se va a cuatriplicar lo que se metaboliza y se elimina, y se va a cuatriplicar la concentración plasmática o área bajo la curva. Entonces, podemos prever qué sucede. ¿Hasta ahí? ¿Alguien no me siguió? Bueno, vamos a ver ahora qué sucede con las drogas que tienen cinética no lineal. Seguimos con las mismas dosis. Doy una dosis de 100 miligramos. Al principio lo que se metaboliza y se elimina es 50 miligramos y queda una concentración plasmática de 50 miligramos. ¿Qué pasa si duplico la dosis? Lo que se metaboliza y se elimina es una cantidad y sigue siendo la misma. Entonces la concentración plasmática o el área bajo la curva puede aumentar más o menos de lo esperado. ¿Qué pasa si triplicamos lo que se metaboliza y se elimina? Es lo mismo, es la misma cantidad. Entonces la concentración plasmática puede aumentar más o menos de lo esperado. Y si quintuplicamos lo que se metaboliza y se elimina, no aumenta, siempre es lo mismo. Por eso la concentración plasmática no necesariamente se quintuplica. ¿Por qué sucede esto? En el Galmarini dice que sucede porque se saturan los sitios los transportadores. Sí, en el caso de la absorción y en el caso de la excreción sí se saturan los transportadores, pero en el caso del metabolismo lo que se satura pueden ser los transportadores, pero también los sitios metabólicos del metabolismo. Se saturan las enzimas metabolizadoras. ¿Cuáles son las drogas que siguen cinética lineal? La mayoría. ¿Cuáles son las drogas que siguen cinética no lineal? Ustedes tienen que saber tres solamente: el alcohol, que lo vamos a estudiar, la aspirina y la fenitoína, que ya la vamos a tener que estudiar también, vamos a tener que saber algo. Fíjense, el alcohol sigue cinética no lineal a partir de 50 miligramos por decilitro o 50 miligramos por ciento. Entonces la pregunta es,
antes de llegar a esa concentración de 50 miligramos por ciento, ¿qué cinética sigue? Cinética lineal. Y cuando llega a esa concentración de 50 miligramos por ciento, se saturan los sitios de metabolismo y empieza a tener cinética no lineal. Y es por eso que nos emborrachamos, porque se satura el sitio de metabolismo y empiezan a actuar otros sitios metabólicos que son mucho más lentos, son menos específicos. Les voy a dar otro ejemplo con relación a cinética lineal y no lineal. Dos ejemplos más que me parecen bastante interesantes o bastante representativos. Imagínense que ustedes trabajan, ¿sí? O no, sí, trabajan. Y en el lugar donde te van a trabajar les dicen, bueno, yo te voy a dar un sueldo que sigue cinética lineal. Bien, ¿y cómo es? Yo te voy a dar el 5% de los ingresos mensuales, del ingreso mensual, de las ventas mensuales. Fantástico. Si aumentamos la venta, vos recibís más plata. Si disminuye la venta, vos recibís menos plata. Eso sería un sueldo que sigue cinética lineal. Ahora, te puedo dar un sueldo que sigue cinética no lineal. Te doy una cantidad, te doy esta cantidad de plata. Pero si hay mayores ventas, igual te doy esa plata. Si hay menores ventas, también te doy esa plata, no importa. Siempre te voy a dar la misma plata. Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo es el supermercado. Ustedes van al supermercado e imagínense que van a las... No ahora, pero acuérdense cuando no estábamos en cuarentena. Imagínense si van a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde no hay nadie. Entonces entran, pasan por la caja y se van. Ahora, ¿qué pasaba los domingos a las 7 de la tarde? Había cola. ¿Por qué? Y porque hay más gente. Y las cajeras o los cajeros son los mismos o la misma cantidad. Entonces ustedes tienen que esperar más tiempo. Básicamente esas son los dos ejemplos o las maneras de pensar las dos cinéticas. ¿Sí? O sea, por decirlo de otra manera, en la cinética lineal la velocidad es constante. ¿Sí? Mientras que en la cinética no lineal, mientras más aumentamos la dosis, menor cantidad se elimina. ¿Sí? ¿Alguien no entendió? Vamos a la página 66 del Galmarini, que es el lugar de donde se estudia. Fíjense, acá habla de la cinética de eliminación y acá hay una columna sobre cinética lineal y una columna de la derecha de cinética no lineal. Y acá, debajo de la columna, explica la cinética lineal y acá debajo de la columna de la cinética no lineal, explica la cinética no lineal. Pero hay un error, digamos, de distribución del contenido de la hoja. Parece que este gráfico, el gráfico que está a la izquierda, pertenece a la columna de cinética lineal, ¿sí? O sea, es la representación de la administración intravenosa de un fármaco de un fármaco. O sea, es el comportamiento de la concentración plasmática a lo largo del tiempo después de administrar un fármaco por vía intravenosa, ¿sí? ¿Y el gráfico de la derecha qué es? ¿Es el gráfico de la cinética no lineal? No. Es el mismo gráfico. Lo que pasa que se llama cinética lineal porque si aplicamos el logaritmo al eje de las ordenadas, que es este, donde está la concentración plasmática, se convierte en una recta. Y es por eso que se llama cinética lineal. Ahora, es muy difícil graficar, hacer un gráfico del comportamiento de la concentración plasmática a lo largo del tiempo en una droga que tiene cinética no lineal. Y si le aplicáramos logaritmo, no generaría una recta. Es por eso que se llama cinética lineal, porque al aplicarle logaritmo al gráfico de la administración de un fármaco por vía intravenosa, se genera una recta, y esto lo vamos a utilizar. Y otra aclaración, bueno, esto es lo que le estamos mostrando. Otra aclaración que está abajo, que esto está explicado en el anexo. Otra aclaración, fíjense, acá dice en la cinética lineal, dice que el clearance permanece constante e independiente de la concentración plasmática. Mientras que en la cinética no lineal dice que el clearance depende de la concentración plasmática. Se los voy a explicar. O sea, en la cinética lineal el clearance es constante, mientras que en la cinética no lineal el clearance depende de la concentración plasmática. Con el mismo ejemplo. Fíjense, habíamos leído que en las drogas que siguen cinética lineal el clearance permanece constante.
Fíjense, doy una dosis, se metaboliza y se elimina el 50%. Si duplico, ¿cuánto se metaboliza y se elimina? 50%. Si triplico, ¿cuánto se metaboliza y se elimina? 50%. Y así sucesivamente. O sea que el clearance siempre es del 50%. En sí, hay un error de interpretación porque la cantidad siempre es mayor que se elimina. Pero bueno, en realidad, como es un porcentaje, siempre el porcentaje no varía. Y es por eso que para Galmarini el clearance es constante. ¿Sí? Ahora veamos qué pasa con la cinética no lineal. Cuando damos una sola dosis, lo que se metaboliza se elimina el 50%. Si duplicamos la dosis, ¿qué pasa? Fíjense, ahora lo que se me está metabolizando y eliminando es 25%, porque 50 es el 25% 200. ¿Y qué pasa si triplicamos? El clearance es de 16%. Y si quintuplicamos, el clearance es de 10%. Fíjense que a medida que aumentamos la dosis, la cantidad o la cantidad es la misma, pero el porcentaje es menor. Entonces, por eso Galmarini dice que el clearance en las drogas que siguen cinética no lineal depende de la concentración plasmática. Bueno, preguntas. Profe, ese porcentaje se disminuye por el tema de la saturación. Exacto. Okay. Porque en realidad lo que siempre metaboliza es la misma cantidad. Y como la misma cantidad, como vos aumentás la dosis, o sea, lo que se está eliminando porcentualmente cada vez es menor. Bien. Vamos a los parámetros farmacocinéticos. ¿Qué tienen que saber los parámetros farmacocinéticos? ¿Qué tienen que saber de los parámetros farmacocinéticos? De los parámetros farmacocinéticos tienen que saber tres cosas: la definición, la fórmula y la unidad. ¿Sí? Bueno, unas fotitos para sensibilizar un poco. Empiezo con la vida media, la voy a interrumpir y después voy a volver a la vida media. Les cuento. El primer parámetro farmacocinético... Profe, pero se sí. me cortó. Hay que saber la fórmula y qué más. La definición, la fórmula, La definición, la fórmula y la unidad. Bueno, gracias. De nada. Empezamos con la vida media porque les cuento. Lo primero que se hace cuando tenemos una molécula que tal vez más adelante se convierte en un fármaco, ya sabemos que es un efecto, es determinar la vida media y graficarla. Cuando tenemos el gráfico de la vida media, podemos sacar todos los otros parámetros farmacocinéticos. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, obviamente ya tenemos la vida media, ya podemos sacar la constante de eliminación. Y con el gráfico sacamos el resto de los parámetros. Hay dos formas de obtener la vida media. Primero, ¿qué es la vida media? Es el tiempo en el que la concentración plasmática disminuye a la mitad. Esa es la definición. Tiempo en el que la concentración plasmática disminuye a la mitad. Hay dos formas de obtenerla: por fórmula o experimentalmente. Esta es la fórmula: es logaritmo natural de 2 sobre constante de eliminación. ¿Puedo hacerla? No. ¿Por qué? Porque no tengo la constante de eliminación. Les dije que no tenía ningún parámetro. Entonces voy a tener que sacarla experimentalmente. Y la unidad es tiempo, en horas, minutos, segundos, en años. Es unidad de tiempo. Entonces, vuelvo. Como no tengo la constante de eliminación, por fórmula no la puedo sacar, así que la tengo que sacar experimentalmente. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos una molécula nueva? La cuestión es la siguiente: doy un fármaco por vía intravenosa o por vía oral. Si la doy por vía intravenosa, espero 30 minutos que la distribución alcance el equilibrio. Si la doy por vía oral, espero 2 horas que se termine de absorber y que la distribución alcance el equilibrio. Una vez que la distribución alcanza el equilibrio, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar muestras de plasma y voy a rotular cada muestra con el tiempo en el que saqué la muestra. ¿Sí? Acá fíjense, la saqué a las 0 horas, o sea, enseguida, a la 1 hora, o 2 horas, 3 horas. Y voy a hacer un gráfico. Que el gráfico es este: es el comportamiento de la concentración plasmática a lo largo del tiempo después de una dosis por vía intravenosa. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué puedo hacer? Lo primero que voy a hacer es aplicarle el logaritmo a la concentración plasmática que está en el eje de las ordenadas. ¿Para qué? Para hacer una recta. Porque
es cinética, son drogas que siguen cinética lineal. Entonces, al aplicar el logaritmo, voy a tener una recta. Algunas explicaciones del logaritmo. Este gráfico que vimos anteriormente, este es un gráfico aritmético. ¿Por qué es aritmético? Porque no tiene logaritmo. O sea, en ninguno de los dos ejes tiene logaritmo. Ahora bien, al aplicarle el logaritmo en un solo eje, el gráfico pasa a ser semi-logarítmico, porque el logaritmo está en un solo eje. Y si el logaritmo estuviese en los dos ejes, el gráfico sería logarítmico. Entonces les dije, gráfico aritmético sin logaritmo, gráfico semi-logarítmico con un solo logaritmo, y el gráfico logarítmico, el logaritmo está en los dos ejes. ¿Sí? Fíjense esto. Esto que está acá se llama segmento. Y adentro tiene módulos. Fíjense una cosa. En realidad, cada segmento es igual. Fíjense que los segmentos son iguales. Pero el módulo disminuye. ¿Por qué? Fíjense. Del 1 al 2, el segmento vale un módulo. Del 2 al 4, el segmento, que son todos iguales, vale 2 módulos. ¿Por qué? Porque acá está el 3, no lo dibujé, pero puedo poner el 3. Entonces, un módulo, otro módulo. Del 4 al 8, el segmento vale 4 módulos. O sea, porque acá está el 5, 6, 7. Del 8 al 16, el segmento vale 8 módulos. Y así sucesivamente, el segmento siguiente va a ser el doble. Y es por eso que se convierte en una recta. El logaritmo se aplica justamente para graficar, para convertir en rectas a los gráficos. Ya vamos a ver otro gráfico en el cual se pone el logaritmo acá abajo, pero las unidades son diferentes, porque acá abajo va a estar la concentración plasmática. Bien, una aclaración del eje logarítmico: nunca pongan 0, empiecen a partir de 1, porque no existe el logaritmo de 0. Entonces siempre tienen que empezar de 1. Acá en el eje aritmético sí pueden empezar de 0. Bien, entonces, ¿qué hacemos con todas esas concentraciones plasmáticas que habíamos sacado después de administrar un fármaco por vía intravenosa? Tenemos que encontrar, escuchen bien, tenemos que encontrar una que sea la mitad de la otra. ¿Sí? Tenemos que buscar de todas las concentraciones plasmáticas que tenemos, una que sea la mitad de la otra. Nos fijamos en qué hora la sacamos. Restamos las horas y tenemos la vida media. Les voy a mostrar. Acá hay una concentración plasmática de 16 que la saqué a las 3 horas. Acá hay una concentración plasmática que es de la mitad, que es de 8, y que la saqué a las 5 horas. Entonces, ¿la vida media cuál es? 5 menos 3 es igual a 2. La vida media es de 2 horas. O sea, es el tiempo, fíjense, el tiempo son 2 horas en el que la concentración plasmática cayó a la mitad. Y así se saca experimentalmente la vida media. ¿Alguien no entendió? Sería algo más o menos así. Se los voy a explicar de otra manera. Yo te doy el auto con cierta cantidad de nafta. Y te digo, anda a 100 km por hora por la ruta y avísame a partir de que arrancaste el auto a cuántas horas se disminuye la mitad del tanque. Sacaste la vida media útil del auto. ¿Sí? Esto es básicamente lo mismo. Estoy sacando muestra para ver en cuánto tiempo la concentración plasmática va a disminuir a la mitad. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. ¿Sí? Bien, así se saca y se puede hacer mentalmente. La cuenta tranquilamente se puede hacer mentalmente. No es necesario graficarlo. ¿Pero para qué se grafica? Se grafica para sacar los otros parámetros farmacocinéticos. Les cuento, como ya tengo la vida media, puedo sacar la constante de eliminación. Vuelvo atrás. ¿Sí? Acá pongo constante de eliminación, acá pongo 2 horas y listo, saco la constante de eliminación. Bien, volvemos al gráfico. Si extrapolamos la recta al eje de las ordenadas, va a pasar algo. Pero antes no me acordaba qué diapositiva seguía, así que voy a explicar otra cosa antes y después sigo con esto. ¿Cuándo se elimina todo el fármaco del organismo una vez que suspendemos la administración? Después de la sexta vida media se considera
que ya no hay fármaco en el organismo. Fíjense, en la primera vida media, obvio que disminuye el 50%. En la segunda vida media disminuye el 50% de lo que quedó, o sea, ya disminuye el 75%. En la tercera vida media disminuye el 50% de lo que quedó, o sea que ahora se eliminó el 87,5%. Y así sucesivamente, en la sexta vida media se elimina el 98,42%. ¿Por qué es útil esto? ¿Por qué es útil esto? Porque, por ejemplo, si yo tengo un paciente que está tomando un fármaco y le tengo que administrar otro que va a tener una interacción medicamentosa con ese fármaco, se lo tengo que suspender al fármaco que está tomando el paciente. ¿Y cuándo doy mi fármaco nuevo para que no interaccione con el fármaco que está tomando el paciente? Bueno, tenemos que esperar 6 vidas medias. Averiguamos cuál es la vida media del fármaco que está tomando, le decimos suspenderlo a partir de las 12 horas, por ejemplo, o suspenderlo a partir de ahora, y espera tanto. Por ejemplo, si el fármaco tiene una vida media de 24 horas, va a tener que esperar 6 días para empezar a tomar el medicamento nuevo. Entonces esto sirve para saber cuándo ya no hay más fármaco en el organismo. También sirve para las intoxicaciones. O sea, el paciente está intoxicado con un medicamento. Se hacen herramientas, se hacen estrategias para, digamos, eliminar el tóxico y para disminuir la excreción. ¿Hasta cuándo? Y después de pasadas 6 vidas medias ya no tiene más el tóxico en el organismo. ¿Sí? O por lo menos en la sangre. Puede estar depositado, sí, como por ejemplo el plomo. Pero en realidad en la sangre no está. Bien. Seguimos con constante de eliminación. Repito rápidamente lo que es la vida media. La vida media es el tiempo en el que la concentración plasmática disminuye a la mitad. Hay dos formas de sacarlos: experimentalmente o a través de fórmula. Para la fórmula necesitamos para utilizar la fórmula, para sacarlo por fórmula, necesitamos la constante de eliminación. Si la tenemos, fantástico. Si no la tenemos, tenemos que administrar un fármaco por vía intravenosa o por vía oral. Esperamos un tiempo, 30 minutos o 2 horas, esperamos que la distribución alcance el equilibrio, empezamos a sacar muestras de sangre a lo largo del tiempo, medimos la concentración plasmática, lo volcamos en un gráfico semilogarítmico. En el eje de las ordenadas está el logaritmo de la concentración plasmática, en el eje de las abscisas está el tiempo en horas, minutos, segundos o días, y la diferencia entre los dos, o sea, buscamos dos concentraciones plasmáticas, una que sea la mitad de la otra, nos fijamos qué tiempo la sacamos y con eso restamos la diferencia de tiempo y sacamos la vida media. Es así de sencillo. La unidad es tiempo en hora. Ahora pasamos a la constante de eliminación. La constante de eliminación, ¿qué es una constante? Algo que no varía a lo largo del tiempo, y ya vamos a ver qué es lo que no varía a lo largo del tiempo. Generalmente las constantes, ustedes conocen constantes como por ejemplo pi, el número de Avogadro. Esas son constantes. Las constantes también se utilizan para hablar de lo mismo. Si estamos hablando de un círculo, vamos a hablar de pi. Si estamos hablando de osmolaridad, de molaridad, de milequivalencia, o de equivalentes, estamos hablando de un número de Avogadro. Entonces es para hablar siempre de lo mismo. ¿Sí? Bien, la constante de eliminación es la fracción de fármaco que se elimina por unidad de tiempo. Es eso, fracción del fármaco que se elimina por unidad de tiempo. La fórmula es logaritmo natural de 2 sobre vida media. El logaritmo natural de 2 es 0,693 y esto se divide por la vida media. La unidad es una fracción sobre tiempo, o sea que se representa como 1 sobre tiempo, o también se representa como tiempo a la menos 1. Eso quiere decir que el tiempo va abajo. Poner 1 sobre tiempo o tiempo a la menos 1 es exactamente lo mismo. Quiere decir que va abajo. ¿Por qué? Porque es una fracción que se elimina, una fracción que no tiene unidad a lo largo del tiempo. O sea, sobre tiempo. Ahora les voy a dar un ejemplo. Pienso en un número y lo que se me ocurre son una vida media, que lo que se me ocurre son 3 horas. ¿Por qué utilizo el 3? Porque son todos múltiplos de 3. Entonces hacemos la división y nos da 0,231 sobre hora. Eso
es lo que se elimina por unidad de tiempo en un fármaco que tiene 3 horas de vida media. Y en todos los fármacos que tienen 3 horas de vida media. Y eso es lo constante. Que la fracción que se elimina por unidad de tiempo en los fármacos que tienen 3 horas es la misma. ¿Sí? Y ahora, si quisiéramos saber la cantidad, ¿qué tenemos que hacer? Y tendríamos que medir concentración plasmática y multiplicarlo por este número. Y ahí nos da la cantidad en miligramos, gramos, lo que fuese, que se va a eliminar por hora. Pero en realidad, este es el porcentaje, en realidad es una fracción que se elimina por unidad de tiempo. ¿Preguntas? Profe, Sí. no entendí para qué se utiliza la unidad. ¿Para qué necesitamos saber la unidad? Porque te lo toman. O sea, No, sí, pero ¿para qué tipo de fracción? Eso no entendí la fracción en sí. la fracción es como decir 0,30, 0,3. Es una fracción. ¿Sí? En realidad vos no necesitas saber la cantidad. Pero es algo matemático. O sea, no se mide la cantidad de fármaco que se elimina o sea, por hora. Simplemente se mide la fracción. ¿Sí? O sea, la cantidad no sirve para nada. No sé si te respondí. Claro, eso quería saber. Bueno, en realidad la cantidad no sirve para nada. No sirve para nada saber cuánto se elimina por unidad de tiempo, qué cantidad de lo que tenés en plasma, porque sabés que pasada la vida media ya no tenés fármaco, ¿sí? Así que no es útil. Bueno, ahora volvemos al gráfico de la vida media, ¿sí? ¿Qué pasa si extrapolamos en el eje de las ordenadas? Sacamos una unidad, que hay dos maneras de sacarla. Uno, por fórmula. Acá no tenemos nada para sacar la fórmula. Y la otra es extrapolando, y escuchen bien, ¿qué es este gráfico? Es el gráfico con el que saqué la vida media experimentalmente. Entonces, agarramos la recta del gráfico con el que saqué la vida media experimentalmente y la extrapolamos en el eje de las ordenadas. Y así sacamos la concentración plasmática en tiempo cero. Eso es lo que hice. Extrapolar la recta en el eje de las ordenadas, o sea, extrapolar la recta que surgió del gráfico con el que saqué experimentalmente la vida media y la extrapolo en el eje de las ordenadas. Eso es básicamente lo que hicimos. Y sacamos la concentración plasmática en tiempo cero. Y la pregunta es, ¿para qué me sirve la concentración plasmática en tiempo cero? Bien, para sacar el volumen de distribución. El volumen de distribución es dosis sobre concentración plasmática en tiempo cero. Y la pregunta es, ¿y la dosis es la que yo le di a la rata para sacar la vida media? Sé qué dosis le di, obviamente. Entonces, ya tenemos el volumen de, ya tenemos la vida media que la sacamos experimentalmente. Ya tenemos la constante de eliminación, que con solo tener la vida media sacamos la constante de eliminación. Extrapolando el gráfico con el que sacamos la vida media experimentalmente en el eje de las ordenadas, sacamos la concentración plasmática en tiempo cero. Eso nos sirve para sacar el volumen de distribución, porque es dosis sobre concentración plasmática en tiempo cero. ¿Se entendió? Y les cuento, ya podemos sacar el clearance, porque para sacar el clearance necesitamos volumen de distribución y necesitamos constante de eliminación. Ya lo vamos a ver más adelante, pero ya podemos sacar el clearance también con esto. Bien, ¿alguien sabe lo que es el volumen de distribución? ¿Alguien se anima? Sería el volumen que llega a la circulación central y puede ser... Eso sería la biodisponibilidad más que nada. La cantidad de fármaco que llega a circulación sistémica. Y yo había leído algo que puede ser un valor imaginario porque te puede dar... Algo así. Bien, Ya no quiero hablar. no, está bien. Lo pregunté a propósito porque les cuesta mucho aprenderse la definición. Yo les dije que las definiciones tratan de decir algo, ¿sí? Y yo se las voy a decir. El volumen de distribución es el volumen hipotético en el cual debemos diluir la dosis para igualar las concentraciones halladas en el plasma. Repito, volumen hipotético en el cual debemos diluir la dosis para igualar las concentraciones halladas en el plasma, ¿sí? Esa es la definición. Estas son las dos fórmulas y la unidad es litros sobre kilogramos. Ahora viene la explicación del volumen de distribución. Son dos explicaciones. La primera explicación es la definición.
para que no la aprendan de memoria. ¿Sí? Y la segunda explicación es la explicación del volumen de distribución en sí. Entonces, ahora viene la explicación de la definición. No sirve para nada, simplemente para que ustedes no la aprendan de memoria. Yo desde que aprendí esta manera de interpretar la definición, no la leí nunca más. ¿Sí? Acá tenemos dos baldes. Tenemos un balde con líquido y otro balde vacío. El balde con líquido le puse 5 litros. ¿Por qué le puse 5 litros? Porque la volemia es de 5 litros. Entonces ese balde va a representar la volemia. Ahora tengo una droga. Tengo una cantidad de droga que la voy a poner en ese balde. Y voy a medir la concentración plasmática. ¿Cuál es la concentración plasmática? 100 miligramos por litro. ¿Sí? Porque 500 dividido 5 es 100 miligramos por litro. Hasta acá es sencillísimo. Ahora bien, lo que voy a hacer es ponerle otro compartimento separado por una membrana semipermeable. No tengo acceso a ese compartimento. O sea, no sé qué cantidad de líquido tiene, no sé si tiene soluto, no sé nada de ese compartimento, pero se lo pongo, se lo adoso a este balde. Y ahora voy a medir de nuevo la concentración plasmática. Y ahora la concentración plasmática es de la mitad. ¿Sí? Porque elegí y usé números redondos. Vean que cuando puse otro compartimento, la concentración plasmática disminuyó a la mitad. Hasta ahí, alguien no creo que no hayan entendido porque está en pantalla. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a agarrar mi dosis y la voy a poner en el balde que no tiene líquido. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y le voy a poner líquido al balde, donde está el polvito que es mi dosis. ¿Y qué cantidad de líquido le tengo que echar? Escuchen, le tengo que echar la cantidad necesaria para igualar esta concentración de abajo. ¿Cuántos litros le tengo que echar? 10. 10 litros, perfecto. Ahora tengo la concentración igual a la del balde este. Ahora escuchen bien. 10 litros, está bien. Presten atención. Bueno, aquí está la explicación. Presten atención. Volumen hipotético en el cual tengo que disolver la dosis para igualar las concentraciones halladas en plasma. ¿Se entendió? Volumen hipotético en el cual tengo que disolver la dosis para igualar las concentraciones halladas en plasma. Si la concentración hallada en plasma o en el balde sería de 25, le tendría que echar 20 litros. Y así sucesivamente. ¿Entendieron la definición? ¿O alguien no la entendió? Así se mide el volumen de distribución. Exactamente así. Bien. Me costó bastante hacer esta definición, este gráfico, porque lo intenté hacer de muchas maneras. Imagínense que hace muchos años que doy clase. Bueno, ahora pasamos a realmente el volumen de distribución. El volumen de distribución de la digoxina es de 5 litros sobre kilogramos. Eso quiere decir que en una persona que pese 50 kilos, la digoxina se va a distribuir como si la persona tuviese 250 litros. ¿Qué quiere decir que se distribuya? Que a cada cantidad de líquido le corresponde la misma cantidad de digoxina. Eso es la distribución, eso es el volumen de distribución. ¿Sí? Entonces, imagínense que no hay ninguna persona que tenga 250 litros. Pero realmente lo que está diciendo el volumen de distribución es que en plasma me va a quedar muy poco. Me va a quedar la misma cantidad que en el dedo gordo del pie, por ejemplo, o en el pelo, que se va a distribuir mucho por el organismo y en plasma me va a quedar muy poco. Les cuento para qué se utiliza la digoxina. La digoxina es un digitálico que se utiliza para la insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular. ¿Dónde tiene que llegar la digoxina? A corazón. ¿Me sirve que se acumule en músculo? No, para nada. ¿Cuándo se considera que una droga tiene alto volumen de distribución? A partir de 1 litro kilogramos peso. A partir de 1 litro se considera que la droga tiene alto volumen de distribución.
¿Qué característica tiene que tener una droga para que tenga alto volumen de distribución? Bueno, que sea liposoluble, no polar, no ionizada, que son sinónimos. Liposoluble, no polar y no ionizada. Y le vamos a agregar otra propiedad, que es, tiene que tener afinidad sobre un tejido. La dioxina tiene afinidad sobre el tejido muscular y se acumula en el tejido muscular. Una aclaración, la unión de proteínas plasmáticas no tiene nada que ver, si bien el fármaco que se distribuye es el fármaco libre, es independiente del volumen de distribución de la unión de proteínas plasmáticas. Hay fármacos que tienen una alta unión de proteínas plasmáticas y aún así tienen un alto volumen de distribución. Bien, les voy a dar un ejemplo de lo que pasaría con la digoxina cuando lo administramos en un paciente. Acá hay un jugo TAN, un sobrecito de jugo TAN de naranja que rinde 1 litro, ¿sí? Yo inventé que la cantidad de moléculas del jugo TAN es de 1000. Por eso rinde 1 litro. Entonces, si hay 1000 moléculas de jugo TAN en 1000 mililitros, a cada mililitro le corresponde una molécula de jugo TAN. Eso lo inventé todo yo, ¿sí? Y es por eso que cada molécula tiene la capacidad de endulzar y colorear 1 mililitro solamente, ¿sí? Ahora voy a agarrar 5 jugo TAN, ¿sí? Que rinde 5 litros, obviamente. O sea, 5 porque elijo 5 sobres de jugo TAN porque es para endulzar la bulimia. Es por eso que elegí 5. Bien, la relación es la misma. O sea, 5.000 moléculas en 5.000 mililitros, una molécula por mililitro, ¿sí? Ahora bien, imaginemos que estos 5 sobrecitos de jugo TAN los pongo en 250.000 mililitros. O sea, en 250 litros. ¿Por qué en 250 litros? Porque es la personita que habíamos visto anteriormente que pesaba 50 kilos. Por eso, este jugo TAN tiene la capacidad de distribuirse en una persona de 50 kilos en 250 litros. Es por eso que elegí estos números. 5.000 moléculas porque son 5 sobres de jugo TAN y digamos el volumen en el que se distribuiría homogéneamente la digoxina en un paciente de 50 kilos. Bien, la relación es de una molécula por 50 mililitros. Esa es la relación ahora. Fíjense cómo varió. Antes era una molécula por mililitro, ahora una molécula por 50 mililitros. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a sacar 5 litros para ver cuántas moléculas tengo. ¿Por qué saco 5 litros? Porque es el plasma. Antes me quedaba 5.000 moléculas en 5 litros. Ahora, como se distribuyó, me quedan 50 moléculas en la bulimia. No sé si me siguieron o no me siguieron, si alguien se perdió. Lo que estoy explicando es que a mayor volumen de distribución, menos queda en plasma. Fíjense cómo pasaban de 50 moléculas de 5.000 moléculas a 50. Voy con otro ejemplo. La digoxina se acumula en tejido muscular. Yo les pregunto, ¿le puedo dar la misma cantidad de digoxina a estos 3 pacientes? No, ¿Por qué? porque no pesan lo mismo. Pero está más relacionado con la cantidad de músculo. Claro, porque el tercero tiene más músculo. Exacto, entonces Ahí el B. la cuestión es, el B es Leonardo DiCaprio y el C es Arnold Schwarzenegger. La cuestión es, si yo agarro la dosis para el anciano y se la doy a Arnold Schwarzenegger, ¿cuánto me va a quedar en plasma? ¿Mucho o poco? Poco, porque se va a... Poco o nada. Ahora, imagínense qué pasaría si le doy la dosis de Arnold Schwarzenegger al anciano. Queda todo en plasma, porque no tiene músculo. ¿Sí? ¿Saben qué se hace en el caso de darle digoxina a Arnold Schwarzenegger? Para que me quede lo que corresponde en plasma. Se aumenta la dosis. Y esa es la dosis de carga. O sea, ya voy con la dosis de carga, pero hay que aumentarle la dosis. No puedo usar estas 2 dosis. Tengo que aumentarle la dosis para que se atrevan los sitios de depósito. Una pregunta para terminar con este tema. Para terminar con lo que es el volumen de distribución.
Las mujeres tienen, perdón, las benzodiazepinas, que se las mencioné en la clase pasada y se las voy a mencionar la próxima. Las benzodiazepinas como diazepam, lorazepam, clonazepam, alprazolam, que se usan para dormir, y entre otras cosas, se acumulan en el tejido adiposo. Imaginémonos que tenemos una mujer y un hombre con la misma edad, la misma talla, los mismos pesos, las mismas características. ¿Quién va a tener más efecto de las benzodiazepinas? La mujer. ¿Cuál? El hombre. La mujer. El hombre. Porque tiene. El hombre, Sí, porque la mujer está más tejida adiposo. claro. Entonces se acumula más droga en el tejido adiposo, que la mujer tiene La más. concentración queda menor. Claro. Entonces, ¿cuál va a ser más efecto? Y claramente, el más efecto va a tener el hombre. En el hombre. ¿Entendieron? Bueno, entonces, en la mujer, ¿qué tengo que hacer? Aumentar la dosis para tener el mismo efecto que en el hombre. Y esa es la dosis de carga. ¿Qué es la dosis de carga? La dosis de carga es una dosis única que se da al principio una dosis única mayor que se da al principio del tratamiento para saturar los sitios de depósito. ¿En qué casos? En casos que tengamos que dar una droga con alto volumen de distribución. ¿Sí? Entonces, la dosis de carga es una dosis mayor, única, que se da al comienzo del tratamiento para saturar los sitios de depósito en aquellas drogas que tienen alto volumen de distribución. También se llama dosis de saturación o dosis de impregnación. Lo pueden encontrar de las tres formas: dosis de carga, dosis de saturación o dosis de impregnación. ¿Qué se satura, profe? Los sitios de depósito. Profe, es como que, por ejemplo, el diazepam tendría que dar una dosis para mujer más alta al principio y después disminuir. Y después, sí, exactamente. Vamos con este. Le explico porque me olvidé decirles algo. A Arnold Schwarzenegger le tengo que dar una dosis muy alta y después ya le doy una dosis normal. ¿Sí? Pero lo primero que hago es dar una dosis alta y después ya doy la dosis que consume cualquier persona. Les cuento que la digoxina se dosifica con el peso magro. Ustedes tienen la fórmula, nadie se los va a preguntar, pero es muy peligrosa la digoxina y la variación de las concentraciones plasmáticas pueden ser peligrosas. Es por eso que se dosifica con el peso magro. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense la fórmula, es muy sencillo. ¿Para qué doy la dosis de carga o dosis de saturación? Para saturar los sitios de depósito y de esa manera lograr concentraciones plasmáticas deseadas. ¿Y en qué drogas? En las que tienen alto volumen de distribución. Entonces, es lógico que se multiplique por volumen de distribución. Es la fórmula más fácil que existe. No los quiero subestimar, pero fíjense, la definición la dice. Bien, ahora una pregunta. ¿Por qué vía es esta fórmula? La intravenosa. ¿Por qué? Está muy bien. Porque lo dice el apunte. Ah, bueno. Ahora se los explico y después la próxima la dicen ustedes. Es intravenosa porque no hay ningún parámetro que me diga que está siendo administrado por otra vía. ¿Qué nos falta? La biodisponibilidad, que está acá abajo. Entonces, vía intravenosa y cualquier vía que no sea intravenosa. O sea, vía oral, vía intrarrectal, vía intramuscular, subcutánea, inhalatoria, la que ustedes quieran. Pero siempre, cada vía que no sea la intravenosa tiene una biodisponibilidad distinta. ¿Sí? Y la unidad es miligramos, unidades internacionales, microgramos sobre kilogramos peso. Porque siempre se dosifica de acuerdo al peso del paciente. Bien, esa es la dosis de carga. Les cuento una anécdota mía. Cuando rendí clínica, me tomaron un medicamento, no importa el nombre y no importa para qué indicación me la preguntaron. Y me dice, ¿cuánto das de este medicamento X? Y yo ya estaba en la cátedra de farmacología hace años. Y le digo, la primera dosis se da 1 miligramos kilogramos pesos. Si la persona, por ejemplo, pesa 50, le doy 50 miligramos. Y después doy 0,5 miligramos kilogramos pesos. O sea, que voy a pasar a darle, digamos, la mitad, 25 miligramos.
Ese 50 miligramos que le di por primera vez es la dosis de carga. No le dije que era dosis de carga, porque no hay que pecar de soberbio. Pero le dije, se lo contesté bien. Entonces, eso es un ejemplo de dosis de carga. El apunte dice también que la dosis de carga se utiliza en aquellas drogas que tienen alto volumen de distribución para saturar un sitio de depósito, hasta ahí, y lograr concentraciones plasmáticas deseadas, hasta ahí está bien. Y también dice que se administra para lograr concentraciones o llegar al plató de manera rápida. ¿Sí? Esas son las dos utilidades de la dosis de carga. Este el gráfico ya lo vieron. Les quería mostrar que esto en rojo sería la dosis de carga. No la vamos a ver en plasma. En plasma lo que vamos a ver es el comportamiento normal, digamos, del fármaco, que es este, hasta que llegó al plató. Esto no lo vamos a ver, y esto es lo que está en músculo, por ejemplo, en tejido adiposo. No lo vamos a poder medir en plasma, y no lo vamos a poder ver. ¿Qué pasaría si no doy la dosis de carga? Lo que pasaría es esto. En vez de dar, o sea, porque esto que quería que quede en plasma se fue al músculo. Entonces, el gráfico que vamos a ver, o lo que va a pasar en el organismo, es las curvitas de abajo, ¿sí? O las campanas de abajo. ¿Por qué? Porque yo no sé qué pasó ahí. Profe, Sí. eso podría ser un ejemplo. No te escuché, puede ser. Podría ser un ejemplo de lo que dijiste sobre la. No te escuché. No escuché, perdón. Bueno, sinceramente no escuché. Bueno, después cualquier cosa me lo escribís en el grupo y yo te respondo. Ella preguntó si esto puede ser un ejemplo del deseo adiposo en mujeres. Sí, exactamente. Supónganse que ustedes tienen que dar benzodiazepinas cada 8 horas que se da normalmente. En una mujer, digamos, el plató va a ser más bajo. Por eso en una mujer tengo que empezar dando más. ¿Sí? Este es el ejemplo de la vía intravenosa. Este sería la dosis de el comportamiento de lo que hace la dosis de carga. No lo vemos en plasma porque está en músculo, pero de esa manera logramos tener una concentración estable. ¿Sí? Si no daríamos la dosis de carga, lo que pasaría, exagero un poco, pero bueno. Bien. Ahora bien, no damos siempre la dosis de carga. La dosis de carga se da excepcionalmente. La utilizan, por ejemplo, los cardiólogos, la utilizan algún anestesista, pero no es algo habitual dar dosis de carga porque no hay tantas drogas que tienen tanto volumen de distribución o que sea necesario, porque, por ejemplo, les cuento, los antidepresivos tienen un volumen de distribución enorme, de 50 litros sobre kilogramos. La digoxina tenía 5. Los antidepresivos tienen un volumen de distribución aparente de 50 litros sobre kilogramos, pero como no necesitas mantener un plató necesariamente en un antidepresivo al principio, no hay problema. O sea, no se da dosis de carga en ese caso. Profe, yo ya vi casos que a veces empieza con la mitad de los antidepresivos Sí. para Sí. después aumentar. Sí, por eso le expliqué esto, porque a lo mejor leen alguna vez que el antidepresivo tiene alto volumen de distribución y dicen, ¿le usamos dosis de carga? No, es un caso que no se utiliza. Pero sí. Bien. Entonces, lo que usamos normalmente en la mayoría de los fármacos se llama dosis de mantenimiento. ¿Qué es la dosis de mantenimiento? Escuchen con atención. La dosis de mantenimiento es la dosis que utilizamos a intervalos constantes para mantener concentraciones plasmáticas deseadas. Escuchen lo que dije. A intervalos son dosis que se administran a intervalos constantes para lograr concentraciones plasmáticas deseadas. Esta es la fórmula de dosis de carga, simplemente para mostrarles que en realidad acá podría haber puesto dosis de mantenimiento igual a concentración plasmática deseada por volumen de distribución por constante eliminación. ¿Sí? Pero simplemente lo puse así porque no sé. Esta fórmula, ahora sí, ¿por qué vía es?
¿Por qué? Ahora no me digas que lo leíste en el apunte. ¿Por qué no pone la ¿Por qué no puede? biodisponibilidad? Porque ese... Porque no tiene biodisponibilidad, perfecto. Bien, pero esta tiene un apellido. Esta es vía intravenosa de manera continua, infusión venosa continua. ¿Por qué? Porque me falta otro parámetro. Y es el parámetro que dije en la definición, que es el intervalo constante. El intervalo entre dosis, que normalmente coincide con la vida media, se llama tau. Entonces, esta es infusión venosa continua porque me falta la tau, que es el intervalo entre dosis. Perdón. Entonces, este es un paciente que está internado y se le gotea un fármaco constantemente. Esta es la fórmula. Ahora el paciente, por estar internado, se agarró una neumonía dentro del hospital. Una neumonía nosocomial. Le tengo que dar un antibiótico, obviamente. Y no se lo voy a gotear continuamente y tampoco se lo voy a dar por vía oral. ¿Por qué? Porque tengo una vía intravenosa. Aprovecho la vía intravenosa que tengo. Entonces, ahora agarro y en la vía que tiene puesta, cada 8 horas viene la enfermera y le pone el antibiótico. ¿Sí? O sea, este es solamente con el analgésico. Ahora está en el analgésico y el antibiótico. No vamos a despertar al paciente para darle el antibiótico y no vamos a usar la vía oral. O sea, aprovechamos la vía intravenosa. Y ahora el paciente se va a la casa. Entonces, tiene que seguir tomando el antibiótico y el analgésico. No lo puede tomar por vía intravenosa. No se lo puede administrar por vía intravenosa. Entonces, se lo damos por vía oral. Y ahí está la fórmula de la vía oral o de cualquier vía que no sea intravenosa. ¿Sí? Les cuento, esta sin la tau no existe. O sea, es por orden. Primero se le agrega la tau y después la biodisponibilidad. Esto sin la tau sería, les explico lo que sería sin la tau. Esta fórmula sin la tau sería por infusión continua por una vía que no sea intravenosa. Bueno, sí existen. La bomba de infusión de insulina, que es por vía subcutánea. Sí existe, perdón. Pero en realidad no tiene esta fórmula. Pero bueno, la tau siempre va antes que la biodisponibilidad, ¿sí? Y la unidad, fíjense, nosotros en general en Argentina se utilizan dosis estándar. O sea, 500 miligramos cada tanto, no sé, cada tanto. Pero no les llama la atención que cuando ustedes llevan un animalito al veterinario, lo primero que hace el veterinario es pesarlo. ¿Por qué? Porque se dosifica en relación al peso. Y esta es también la fórmula que se utiliza en pediátricos. O sea, cantidad de droga, en este caso miligramos, kilogramos, unidades internacionales, microgramos, lo que fuese, sobre peso con el intervalo. ¿Sí? O sea, cada tanto. Esta es lo que se utiliza fundamentalmente en pediátricos. Entonces, vuelvo con esto. Esta es la fórmula, por ejemplo, de los anticonceptivos orales. O sea, está la biodisponibilidad de la vía oral y está el tau, que es cada 24 horas. Esta es la fórmula también de la amoxicilina de 500 miligramos cada 8 horas. ¿Sí? O del ibuprofeno 600 cada 12 horas. Esta es la fórmula. ¿Sí? Bien. Y terminamos por hoy. Mañana vemos clearance, o sea que voy a explicar de nuevo eliminación y la diferencia con excreción, y vamos a ver ajuste de la dosis en la insuficiencia renal. Y después, o sea, eso lo toman todos lo toman. Y podría darle ejemplo de gente que fue bochado por eso. Y después vamos a ver la interacción entre los parámetros farmacocinéticos. Terminamos con farmacocinética clínica y empezamos con farmacodinamia. Vamos a ver receptores. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver mañana. ¿Preguntas? Profe, Sí. ¿me podrías repetir las propiedades del fármaco para que tenga un alto volumen de distribución? A partir, viste, la unidad de volumen de distribución es litros sobre kilogramos. Bueno, a partir de 1 litro sobre kilogramos se considera alto volumen de distribución. Y les cuento algo. Dora Prada, en
una clase de repaso, que debe estar que la hace el centro estudiante, hizo esta declaración. Dijo que el alcohol tiene alto volumen de distribución. Bueno, el alcohol tiene un volumen de distribución de 0,8. ¿Es alto? No. Pero bueno, no sé de dónde sacó, y de hecho a mí me lo preguntó no me acuerdo quién, y le mostré la foto del libro donde dice el volumen de distribución del alcohol. Si les preguntan, díganle que, o sea, díganle lo que quiere escuchar. Si les toma Dora Prada, díganle que sí, tiene alto volumen de distribución, pero en realidad no lo tiene. Qué sé yo, o justifíquenlo, díganlo, no tiene alto volumen de distribución, más allá de que llega al sistema nervioso central, porque tiene un volumen de distribución de 0,8 y se considera alto a partir de 1. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, chicos, nos vemos mañana. Ahora me voy a poner a intentar por cuarta vez a subir la clase. Este y la anterior. Cualquier duda, siempre voy a repetir lo mismo. Profe, Sí. Sí, decime. ¿Soy yo el que no escucho o hay un problemita? no creo que haya problema. Yo también no me escucho. Hoy escribió ya que tiene problemas con el celular. Bueno. Bueno, Agustina, escúchame. Si querés, me mandás un audio o lo mandás al grupo o me lo mandás a mí y cualquier duda que tengas te la resuelvo, ¿sí? Profe, ¿cómo se llama su canal de YouTube para volver a ver las clases? Está, no sé cómo se llama. Está en el perfil de Instagram, el perfil de clases de fármaco y tóxico. Ah, listo, lo busco ahí. Sí, búsquenlo porque no sé cómo se llama el canal de YouTube. Creo que se llama justamente clase de fármaco y tóxico. Sí, pero yo lo intenté buscar y no lo encontré. O sea, Bueno, yo ahora- porque abro el Gmail y me meto a YouTube y ya tengo en mi canal. Por eso Claro. por eso lo ubico. Bueno, chicos, Ahora paso a ver si eso no. dale. Hasta mañana entonces. Hasta mañana. No, Chau, chau. Chao, chao. Gracias. Hasta mañana. Gracias, profe. ¿Qué sé yo?